Feliz año. Vamos a comenzar la clase de hoy repasando las bases de datos. Y para ello lo que vamos a hacer es una serie de ejercicios que aparecen en vuestro libro desde la práctica 12 en la página 173 a la práctica 16 en la página 177. Bien, vamos a ir paso a paso creando una base de datos y realizando una serie de operaciones, de consultas, de formularios sobre la misma. He subido, para aquellos que no tengáis disponible o a mano el libro, os he subido capturas de pantalla del libro y también las descargas que proponen desde el CD virtual de la editorial. Os lo he subido al equipo de Teams, o sea que tenéis disponible tanto los pantallazos del libro que vamos a ver como los archivos de Teams que tenéis que descargaros, los archivos del CD virtual de la editorial los tenéis todos en Teams. Bien, entonces vamos a comenzar. Vamos a crear, como dice el libro, una base de datos utilizando el programa LibreOffice Base, ya sabéis, del paquete LibreOffice. Bien, crear una base de datos nueva, sí, siguiente. Le damos también finalizar y aunque el libro os dice que lo grabéis como P12 gestión de pedidos, prefiero que como tenéis que mandármelo, pues le deis vuestro nombre. P12, por ejemplo, sería, en mi caso sería Pedro Prieto, y también vuestro curso. Imaginaos que yo fuera un alumno de primero de bachillerato C. Bien, lo primero que vamos a hacer es crear la estructura o el formato de una ficha. En realidad, las bases de datos consisten en una serie de fichas con una serie de campos con informaciones diferentes. Entonces vamos a tablas y le damos crear una tabla en modo de diseño. Bien, aquí vamos a tener que dar una serie de campos que son los que precisamente aparecen en vuestro libro. Se trata de una base de datos que va a incluir una serie de productos con el tipo de producto, el precio de venta, el precio de coste, y que también va a incluir información sobre los clientes. Es decir, sería una base de datos, por ejemplo, de una empresa. Bien, entonces lo primero que tenemos que hacer es en esa tabla escribir el nombre de cada uno de los campos y ver el tipo de campo. Por ejemplo, el código de producto va a ser un campo numérico, mientras que el nombre del producto será un campo de texto. Y por otro lado, lo que vamos a hacer es el código de producto le vamos a dar como máximo un código numérico de 10 dígitos y, por ejemplo, nombre de producto, un código de caracteres, un texto con 50 caracteres máximo, el tipo va a ser de texto con 15 caracteres como máximo y el subtipo 50 caracteres de texto como máximo. Y el precio de venta y el precio de coste me interesa que el programa, la base de datos, lo trate como moneda. Bien, entonces, una vez que estamos en el asistente para crear, bien, pues lo primero sería código de producto. Si alargamos un poco la columna, y va a ser de tipo numérico, bien,
aunque en el texto del libro aparece solamente un tipo numérico, puede ser, como en mi caso, en la versión 7 de LibreOffice, os tenéis una versión más avanzada, que me pregunte qué tipo de número. Podemos elegir entre enteros y también pueden aparecer números decimales. En principio, el número, como puede ser un código de hasta 10 caracteres, le voy a decir que es un entero largo, un entero grande, ¿vale? Y la longitud, vamos a poner que es como máximo de 10 caracteres. Perdón, de 10 dígitos. Estoy diciendo caracteres, sí, por lo que sea, me considera que el... Bien, vamos a ver cuánto. No, tampoco. Aquí los tipos vienen directamente. Entonces lo que tendríamos que hacer entero, bien, y le ponemos 10 dígitos. Si no, no me deja. Aquí los tipos tienen, bien, el nombre de producto puede ser, que sería un texto, y la longitud del texto como máximo de 50. El tipo de producto, hemos visto que va a ser también un texto y como máximo 15 caracteres. Subtipo va a ser un texto con máximo de 50 caracteres. Bien, y después tenemos que escribir el precio de venta, que va a ser de tipo decimal. Bien, y por otro lado, quiero que se considere como moneda. Y entonces lo que hacemos es, veis estos tres puntitos, clicamos aquí y aquí elegimos el formato. El formato que yo quiero para este número decimal es el de moneda. Y el siguiente sería precio de coste, que va a ser también decimal. Y también quiero que sea de tipo moneda. Entonces me voy aquí, le doy de tipo de moneda. Bien. Bien, una vez que lo tengo, lo guardo como y le doy el nombre producto a esta ficha, ¿vale? Bien. Bien, entonces me recuerda, y es verdad que se me ha olvidado, que tengo que activar una clave principal. La clave principal va a ser el identificador de producto. Y entonces le digo, perdón, que me lo va a editar, deshacer. No, es aquí que le quiero poner como clave principal. Y esto que él me ha generado, lo voy a... O sea, le dais en el código de producto, botón de la derecha y una clave principal y aparecerá aquí el icono de una llave. Entonces ahora lo guardo. Sí, lo guardo. Bien. Y ahora, en mi base de datos, aparecería el código producto. Entonces ahora lo que tenéis que hacer es, al picar en productos, ir rellenando, bueno, esto ya lo tengo hecho, el código, el nombre, el tipo, el subtítulo, etcétera, y los precios, tal como aparecen en la tabla que aparece aquí, ¿vale? Esta sería la tabla de productos que tenéis que copiar. Bien, posteriormente esto lo vamos a grabar, bueno, vamos a guardar, pero sobre todo archivo, guardar como, bueno, ya lo tengo guardado, si no, archivo, guardar como, y lo guardáis con el nombre P12, vuestro nombre, gestión de pedidos y vuestro curso, ¿vale? Bien.
Bien, una vez que tenemos copiados los productos, como ya os he comentado, podemos hacer selecciones u ordenaciones. Por ejemplo, imaginaos que yo quiero ordenar los productos o la marca del producto o el nombre en orden ascendente, en orden alfabético ascendente. ¿Vale? Si lo quiero deshacer, iría aquí. O quiero en orden alfabético descendente. Perdón, pero tengo que seleccionar primero en orden alfabético descendente. ¿Vale? Lo tendríamos aquí. O lo mismo, por el código. Código ascendente o código descendente. Bien. También voy a desordenarlo. También, este es el filtro automático. Si aplicamos el filtro estándar, también le podemos decir que quiero seleccionar los productos cuyo precio de venta sea mayor de 100 euros. Entonces, precio de venta, condición mayor que 100 euros. Entonces, seleccionaría estos. O, por ejemplo, puedo seleccionar, selecciono el subtipo y podríamos seleccionar aquellos cuyo subtipo sea igual a melamina, a comedor. Vale, entonces me muestra los que corresponden al comedor. O podría hacer una búsqueda conjunta. Aquellos cuyo subtipo sea igual a comedor, pero su precio sea menor de 100 euros. Su precio de venta sea menor de 100 euros. Entonces me muestra aquellos cuyo subtipo es igual a comedor y cuyo precio de venta es menor de 100 euros. Pulso aquí para deshacer. Bien. Posteriormente, el ejercicio, en realidad, para que no tengáis que copiar un montón de artículos, os facilita descargándoos del CD virtual esta base de datos, P13 gestión de pedidos, que ya se encuentra completamente formalizada. Entonces lo que tenéis que hacer es ir al CD virtual de la editorial Donostiarra, bien, entonces acceda a los libros registrados con 13 dígitos. Bueno, acceda a los libros registrados y os pedirá vuestro email y una contraseña que le hayáis dado. Bueno, en principio venía con una contraseña. Vale, entonces una vez que accedéis, vale, pues tenemos que ir, estamos viendo el tema o la unidad 6, gestión de bases de datos. Entonces vamos a los archivos de los ejercicios. Bien, y os descargáis el 13 y el 14, me parece que tenéis que descargarlos después. Bien. Si tenéis algún problema con el CD virtual, estos archivos los he subido justamente al equipo de Teams para que lo tengáis accesible. Bien. Entonces, voy a acceder al... A ver, descargas... Bien, y vamos... Bien, entonces voy a tablas. Bien, entonces al clicar en productos, pues aparece ya un conjunto de productos importantes, ¿vale? Bien, el ejercicio
tengo aquí. El libro continúa con una forma de ordenar productos un poco más sofisticada. Es decir, fijaros, si os fijáis aquí, nosotros tenemos al menos 4 tipos de sofás, ¿vale? Y de subtipo tenemos 4 tipos de sofás con diferentes precios. Entonces nosotros podríamos ordenar, por ejemplo, ordenar los tipos, por ejemplo, en orden descendente, ¿vale? Y por ejemplo, aquí tenemos 4 tipos de cama. Y dentro de cama, pues podríamos ordenar en orden descendente. Es decir, si clicamos aquí, nos podemos encontrar, primero, que yo quiero ordenar el tipo de artículo, el tipo de objeto en orden ascendente, pero sin embargo, el subtipo lo puedo ordenar, por ejemplo, en orden descendente. Es decir, si os fijáis, el tipo es la cama, lo he ordenado en orden alfabético inverso, es decir, en orden alfabético, mientras que los subtipos en orden alfabético inverso. Por ejemplo, colchón. Aquí estaría en orden alfabético inverso. Puedo hacerlo al revés. Por ejemplo, el tipo en orden alfabético inverso y el subtipo en orden alfabético. Y veis que, por ejemplo, sofás recibido, o sea, va en sentido alfabético inverso, pero dentro de los sofás los he ordenado en orden alfabético de una forma directa. Bien, ese es el primer punto que tenéis que ver. El segundo punto que tenéis que ver, bien, es las herramientas de búsqueda. Entonces, bueno, vamos a eliminar la ordenación, le doy buscar y le buscamos Jaima, me parece que es el tipo de artículo que os propone. Y buscar, bueno, no es Jaima, es perdonad, buscar, sí, producto denominado Jaima. Lo que pasa que creo que tengo que buscarlo entre comillas. Jaima. Lo busco, no se encontró. Bueno, vamos a ver, por ejemplo, ya sé, el tipo el nombre de producto. Buscar, tengo que, entonces, es el tipo de producto que voy a llamar Jaima. Sí, te selecciona. Por ejemplo, selecciono el tipo. Voy a buscar recibidor. Bien, entonces, como veis, marca el primero de los tipos de recibidor. ¿Vale? Bien, eso es en cuanto a la búsqueda. Bien, proseguimos. Bien, establecer filtro, etc. Bien, y vamos a proseguir con la práctica 14. Lo primero que vamos a ver es cómo se pueden relacionar diferentes tablas. Entonces, si os descargáis el 14, bien, si vamos a tablas, fijaros que en este caso se han creado 3 tablas. Una con los datos de los clientes, otra con los pedidos que han realizado esos clientes y otra con los productos.
las características de los productos. Bueno, lo que vamos a hacer primero es establecer una relación entre esas tablas o esas bases de datos. Entonces, para eso, lo que vamos a recurrir es al menú de herramientas y relaciones. Vale. Entonces me aparecen las tres bases de datos que tengo aquí. Si os fijáis, en cada una de las bases de datos hay campos de las bases que son comunes. Por ejemplo, aquí tengo un código de cliente y aquí tengo código de cliente. Y aquí tengo, por ejemplo, código de producto y aquí aparece código de producto. Bien, pues lo lógico sería relacionarlas. También me permito recordaros que el Internet consta de un conjunto enorme de bases de datos, pero se basa en lo que se llaman las bases de datos relacionales. Las bases de datos relacionales o SQL son a nivel un poco mucho más sofisticado de esto que vamos a ver. Es una serie de bases de datos que están relacionadas, es decir, que tienen campos de datos que son comunes, y eso lo que hace es facilita tanto el almacenamiento de datos en especie de fichas como su búsqueda, puesto que si nosotros encontramos una base de datos cuyo campo está en otras, pues podemos relacionar esa búsqueda o ese dato con otros datos del mismo tipo, otros campos similares en otras bases de datos. Bueno, entonces, el código de cliente lo arrastro hasta el código de cliente aquí. ¿Ves? Aparecerá una línea. Y lo que tenemos que hacer es, de las opciones que nos da, actualización en cascada. Bueno, ¿qué significa actualización en cascada? Que cuando nosotros editamos la base de datos, si yo introduzco un código de cliente nuevo o un código de cliente antiguo, pero el código lo tenemos que modificar, al modificar ese código de un cliente veterano, pues me modificará en la base de datos de clientes y en la base de datos de pedidos. O sea, no necesito cambiarlo en los dos. Lo mismo, puede ser que el código de producto cambie porque el producto se ha actualizado. Muchas veces, por ejemplo, en bases de datos, como por ejemplo en un taller de mecánica, puede ser que el mismo tipo de pieza dentro del código de productos de un fabricante de coches cambie de denominación. Entonces, esa pieza o ese código de producto cambiaría en pedidos y también, lógicamente, cambiaría en el código de producto. Es decir, cuando modificamos ese código en cualquiera de las dos bases de datos, automáticamente se modificaría en la otra. Vale. Esto es en lo que consiste una relación. Y lo que tenemos que hacer ahora es guardarlo con el nombre que nos sugiere aquí. Relaciones. Bueno, aquí la relación la vamos a llamar pedidos. ¿Vale? Lo podemos llamar como queráis. Bien, cerramos. Vale. Bien, para la última relación clicamos también y ponemos actualización en cascada para que se actualicen ambos códigos a la vez. Bien, cerramos y lo que vamos a hacer ahora es guardarlo, archivo, guardamos nuestra base de datos con esa relación. Bien, ahora el libro prosigue con el apartado de crear consultas. Bien, entonces nos vamos a la base de datos, consultas, y el libro prefiere, creo que, crear consultas en vista de diseño. Crear consultas en modo de diseño. Bien, selecciono todas ellas, clientes, pedidos y productos.
crear consultas significa que vamos a elegir de cada una de estas tres bases de datos una serie de campos para que aparezcan en una tabla, por así decirlos. Muchas veces yo tengo datos de un cliente de un determinado negocio, pero no necesito saber más que su DNI, su nombre, su NIF, por ejemplo, para hacer un informe o un recibo. De lo mismo, de los pedidos a lo mejor necesito saber solamente determinadas, los que se han entregado, por ejemplo, y de los productos, por ejemplo, el precio de coste. Entonces, lo que vamos a hacer es, fijaos en esta tabla que aparece aquí abajo, aquí arriba aparecen los campos de cada una de las bases de datos, y entonces, por ejemplo, voy a copiar, por ejemplo, el código de cliente, su teléfono, por ejemplo, el código de producto, si se ha entregado o no, y, por ejemplo, el número de unidades, que creo que aparece aquí también, unidades, y, por ejemplo, el precio de venta. Vale. Bien, entonces, una vez seleccionado esto, directamente puedo realizar una consulta. Bien, ejecutar consulta. A veces aparece con un icono como una especie de discos. Quizás, bueno, ejecuto la consulta y aquí ya me aparecerían de toda la base de datos que tengo, todas las bases de datos de todos esos productos, pues me aparecen el código del cliente, su teléfono, el código del producto, si se ha entregado o no, el número de unidades y el precio de venta. Bien, una vez que tenemos esto, se pueden realizar consultas. Es decir, por ejemplo, quiero que me aparezcan aquellos productos cuyo precio de venta sea menor de 100 euros. Entonces, vamos aquí a precio de venta y producto. Y utilizamos menor que 100 euros. Bien. Y ahora le damos lo mismo a ejecutar consulta. O si no, pulsamos F5 también. Bien, entonces aquí me daría los mismos campos que hemos solicitado, código, teléfono, código de producto, si se ha entregado o no, las unidades y también pues aquellos que son cuyo precio de venta es menor de 100 euros. Que no quiero guardarlo. No, voy a volver a hacerlo porque... Bien. Voy a añadir clientes, pedidos y productos. Bien, y bueno, vamos a seleccionar otros campos. Si da igual, me queda por ver. He intentado, bueno, por aquí, para que aparezcamos separados. Bueno, bien, entonces, habíamos quedado código cliente, su teléfono, si se ha entregado o no, el número de unidades y, por ejemplo, el precio de venta. Bien, entonces, vamos a ver, por ejemplo, otra consulta. Por ejemplo, el criterio puede ser que se han entregado o no. Si se han entregado o no, sería sí. Entonces, utilizamos la consulta, a ver, o 1. Depende de las bases de datos. No se ha entregado ninguno. Bien, por ejemplo, podríamos querer saber aquellos productos cuyas unidades son más de 25. Más de 25. Entonces, en criterio de unidades le daría más de 25 y aparecerían estos dos. ¿Vale? O sea, que podría, por ejemplo, combinar los criterios
un producto, por ejemplo, cuyas unidades sean mayor que 10 y cuyo precio de venta sea menor de 400 euros. Menor que 400 euros. Menor que 400 euros. Y realizar la consulta. ¿Vale? Esta es la ventaja. Y, por ejemplo, que no se hayan entregado. En entregado le pongo el valor 0. Entonces, resultaría así que no se ha entregado. En consultar, ¿vale? Serían bien. Bien, posteriormente, el libro prosigue. Bueno, lo voy a llamar consulta 1, ¿vale? Ya está. Esta es la consulta 1. El libro prosigue con cómo realizar un formulario. Bien, los formularios son similares a las consultas, pero aparecen en forma de tablas, como si fueran tablas de una hoja de cálculo, y pues sencillamente sería crear un formulario en vista de diseño. Entonces nos vamos a formularios, crear un formulario en modo de diseño. Vale. Bueno, creando un formulario utilizando el asistente. No guardar. Entonces nos vamos a formularios, crear un formulario mediante el asistente. Bien, bien. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, la consulta que hemos realizado antes. Pues vamos a seleccionar toda la consulta, le damos a siguiente y finalizar. Bien, y aquí aparecería en el formulario la consulta que le hemos hecho. Acordaos que era mayor que 25, menor de 25 unidades, menor de 400 euros y que nos hayan entregado. Bien, el libro os propone también realizar los formularios seleccionando cada una de las tablas. Por ejemplo, la tabla de clientes. Vamos a realizarlo, por ejemplo. Vamos a seleccionar crear un formulario mediante el asistente. Vale, entonces en vez de la consulta lo que vamos a utilizar es la tabla de clientes. Vamos a seleccionar todos los datos de los clientes y le damos a finalizar. Bien, como veis, pues aquí tendríamos un formulario con todos los. También se puede utilizar la opción de agregar un subformulario, ¿vale? Es decir, en el que aparezcan datos de parte de los clientes y parte de pedidos, ¿vale? Entonces, cerraríamos, volveríamos a entrar mediante el asistente, tabla de clientes, seleccionamos o seleccionamos parte, si no, vamos a ver, código de cliente, por ejemplo, empresa y teléfono, bueno, parte, código de cliente, empresa, código postal, por ejemplo. Bien. Y le podemos dar también a la casilla agregar un subformulario, ¿vale? ¿Lo veis? Entonces tendríamos y configurar un subformulario y agregar un subformulario. Y, por ejemplo, en el subformulario le podéis poner, por ejemplo,
pedidos o parte de los pedidos. No tiene por qué ser, por ejemplo, que se hayan entregado el código de producto y el código de cliente. Por último, la práctica 16 nos va a permitir conocer cómo se realiza un formulario, es decir, una consulta. Bien, nosotros vamos a formularios, crear un formulario mediante el asistente y vamos a seleccionar clientes. De clientes podemos seleccionar una serie de campos, códigos, nombre, código postal o teléfono. Bueno, bien. Bien, y ahora lo que vamos a hacer es configurar un subformulario. Tenemos la opción de agregar un subformulario basado en una relación, la relación que hemos hecho antes entre las tres bases de datos, clientes, pedidos y productos, ¿vale? Entonces, si le damos a siguiente, vale, pues entonces podemos seleccionar todo y finalizar. Bien, entonces aparecerían los clientes con sus teléfonos y posteriormente y un poco más abajo pues el número de pedido, el código, etcétera. No se ve muy bien. Aquí se verían los clientes y posteriormente su número de pedido. Podríamos haber también seleccionado un formulario directamente de una forma manual, es decir, por ejemplo, voy a seleccionar cliente también, por ejemplo, pongo todo, configuramos un subformulario, agregar un subformulario de forma manual. El subformulario, pues voy a poner, por ejemplo, los productos, pues yo creo que el código del nombre del producto, el precio de venta y el tipo de producto. Entonces, bueno, pues aparecería, estos serían los datos del cliente, de cada uno de los clientes, sus empresas, etcétera, y abajo aparecería el tipo de producto, el nombre del producto, el precio de venta y el tipo. Bien, dependiendo del tipo de la base de datos, por ejemplo, el libro dice que se puede seleccionar el tipo de tabla como quieres que aparezca. Eso depende de la versión de LibreOffice base. En mi caso, por ejemplo, que es la versión 7.0, perdón, no aparece. Bien, vamos a finalizar con seleccionar un informe, ¿vale? En un informe es algo similar. Entonces, seleccionaríamos un informe en modo de diseño, por ejemplo, o con el asistente, como queráis. Con el asistente añadimos los campos que nosotros queremos que aparezcan. Por ejemplo, clientes. El cliente yo quiero el código cliente, el nombre de contacto y el teléfono, por ejemplo. Etiquetar campos, código cliente, ¿vale? Y me da más opciones como agrupación, si quiero ordenar, si quiero, o sea, la tabla me da más opciones. En columnas, una columna, 3 columnas, en bloques, por ejemplo, con etiqueta arriba. En horizontal, en vertical, pues vamos a ponerlo en vertical. Siguiente y finalizar. Digamos que el informe ya sería como para que saliera de una forma los datos bonitos, o si queremos informar, ¿vale? Pues a otra empresa o tenemos que sacar un informe, ¿vale? Con, por
ejemplo, los clientes o... Bien. Bien, en el libro pues, os induce a que realicéis, por ejemplo, con el nombre, subtipo, precio de venta, o sea, como si fuera un listado o un alborán de productos. Vale. Antes de finalizar, me gustaría recalcar una serie de cosas brevemente. Vamos a ver, en la base de datos, en las tablas, si nos hemos equivocado o queremos modificar, por ejemplo, imaginaos que en cliente yo quiero introducir el email. Le doy al botón de la derecha y le doy a editar. Bueno, viene email, pero imaginaos que yo quiero añadir otro dato. Teléfono fijo. Vale. Aquí lo he puesto como texto, pero lo puedo poner como número también, como entero grande, ya está. Bien. Eso sería primera cosa que... Bien. Si queremos modificar la introducción de datos, por ejemplo, en pedidos me he podido equivocar en un código. Bueno, pues clicáis. Vamos a poner aquí el... Vale. ¿Veis? Entonces, bien, esto. Entonces, la práctica de hoy consiste en lo que os he dicho, en ir siguiendo el libro, los pasos, realizando de las prácticas 12 a la 16. Tenéis fotocopias del libro, pantallazos del libro y los archivos que os pide del CD online de la editorial en Teams. Bien, y lo que tenéis que hacer es, cuando acabéis, me lo mandáis al grupo de Teams. Yo, de todas maneras, estaré presencialmente. Luego, cualquier duda que tengáis, pues me lo podéis preguntar. ¿Vale? Bueno, todo lo mejor para el trimestre, que aunque ha comenzado, pero bueno, para el nuevo año. Y venga, hasta la próxima.